¿Cómo estamos hoy? ¿Listos? ¿Listos para la palabra que Dios tiene? Como decía Kenneth, hoy es el último domingo del 2024, ¿verdad? Y te quisiera animar a que si tú este año 2024 Dios te bendijo, Dios te ayudó, le des gracias por este año, pero que el próximo año no estemos igual, ¿verdad? Y a ver si a través de esta palabra Dios nos abre el entendimiento. Yo me doy por agradecido que ustedes se lleven esta mañana algo de lo que Dios me reveló en una mañana de oración, el venir aquí a la oración. ¿Alguien ha venido a la oración, verdad? A las 5:30 de la mañana. Dios me reveló esta palabra. Se las quiero compartir para que no solo yo, sino que todos los que somos parte de esta congregación hagamos esto, ¿verdad? Pero quisiera empezar con una oración para que sea Dios el que me use y Él sea el que hable. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias en esta mañana. Gracias porque es el último domingo del 2024, Señor. Gracias porque tú nos diste muchas cosas en este año. Nos llenaste de tu palabra. Siempre te buscamos, pero te damos la gloria y la honra a ti porque en esta mañana tú reveles a cada uno de los que estamos aquí lo que tú me has dado, Padre. Gracias te doy, que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, porque dice tu palabra que donde hay dos o más, ahí estás tú. Te doy gracias, Señor, por esta palabra y te pido que entre y penetre los corazones de las personas que estamos aquí y de aquellos que nos van a ver en el canal de YouTube. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. La palabra que Dios me dio, le puse por título, las tinieblas y la luz. ¿Por qué las tinieblas y la luz? Porque son dos cosas diferentes. Podemos ir primeramente a Génesis 1:1, donde Dios hizo la creación. Vamos a ver del 1 al 6. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí Dios nos está revelando que antes de toda la creación, Él ya existía, ¿verdad? Él siempre ha existido, pero había tinieblas en todo. No había luz en ningún lado, pero su espíritu se movía aún habiendo tinieblas. Entonces Él separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué separó la luz de las tinieblas? Porque no puede estar junto el mal con el bien. Eso fue lo que Dios me reveló a mí, ¿verdad? Pero vamos a ver la definición de las tinieblas. La definición de las tinieblas es la falta de luz, usado más en plural, como el mismo significado que en singular. Otra definición es una suma ignorancia y confusión por falta de conocimientos. ¿Pero qué nos dice la Biblia de las tinieblas? Es la noción de tinieblas mencionada, la ausencia de luz. El concepto que proviene del latín tenebrae, se pronuncia en hebreo.
Ahora, ¿qué significa la luz? Es la claridad que irradian los cuerpos en combustión. ¿Qué dice la Biblia sobre la palabra luz? La luz se define como la vida. O sea, si tú tienes luz, tienes vida. Y todos creemos que todos tenemos luz, ¿verdad? En nuestra vida. Pero acompáñame a Juan 1:4 al 10. Vamos a ver Juan 1:4 al 10. Que la palabra nos dice: estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿verdad? O sea, si decimos que tenemos luz y andamos de mentirosos, de chismosos, estamos mintiendo que conocemos a Dios. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. O sea, cualquiera de nosotros que digamos que estamos libres de pecado, somos mentirosos, ¿verdad? Y estamos haciendo mentiroso a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiamos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así de simple. O sea, si nosotros decimos que somos luz, pero andamos allá afuera pecando, andamos haciendo crítica de los demás, crítica del hermano, crítica del vecino, no estamos siendo luz sobre ellos, ¿verdad? Si tú dices que conoces a Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos luz en nuestra vida, es porque Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Dice, la vida era la luz de los hombres, aquellos que tengan fe por medio de Él. ¿De Él quién es? De Jesucristo. Si tú tienes fe, yo tengo fe, tengo a Jesucristo, ¿verdad? Y estamos en luz. Y todos aquellos que tengan luz en sus vidas van a tener una vida eterna. Esta vida es un don que Dios trajo de Dios al mundo que estaba moribundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo era pecador, pero a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por ti, por mí, por tus pecados, por mis pecados, Dios nos está regalando esa salvación para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Pero ¿por qué te hablo de estas dos palabras, luz y tinieblas? Porque quiero que esta mañana, este último domingo de este año, te lleves en tu vida la diferencia si tú eres luz o eres tinieblas. Hay una historia en la Biblia que nos muestra cómo podemos ver las tinieblas que tenemos en nuestra vida y no vemos con los ojos espirituales, ¿verdad? Hay una historia aquí en la Biblia. Si me acompañas a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 6, del 8 en adelante. Bien rápido les voy a contar esta historia. Habla del profeta Eliseo. ¿Habían escuchado del profeta Eliseo en la Biblia? Yo creo que sí, ¿verdad? En Segunda de Reyes 6:8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. O
sea, los sirios estaban en guerra contra el pueblo de Dios que era Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, o sea, aquí está hablando de Eliseo: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, y una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y en el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Aquí le está preguntando el rey de Siria que dónde estaba el profeta Eliseo, para ir a prenderlo, ¿verdad? Y en el 14 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Aquí te quiero explicar primeramente por qué el rey de Siria manda un ejército a prender a un solo hombre, ¿verdad? Si era solo un hombre, pues con unos 5 basta y vamos, nos lo llevamos. Pero ¿por qué manda un ejército con caballos, con carros, con un pelotón grande? ¿Por qué? Porque él sabía que era un varón de Dios. Y los varones de Dios si estamos en luz, tenemos a un Dios grande y poderoso que nos defiende, a un Dios grande que te defiende a ti, que te defiende a mí. Por eso él tenía miedo de mandar a unos pocos, por eso mandó un pelotón. Y dice después: y salió el que le servía a Elías, ¿verdad?, al varón de Dios. Y él, aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: oh Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí Eliseo le estaba diciendo a su criado que eran más los que estaban con él que los que estaban con ellos. Pero el criado solamente podía ver al ejército carnalmente, ¿verdad? No estaba viendo con los ojos espirituales que Eliseo veía. Por eso le decía. Y después en el 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Dios, que abra sus ojos para que vea. Aquí está orando Eliseo para que al criado se le abrieran los ojos espirituales y pudiera ver lo que él podía ver. Entonces Jehová Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí en el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que ya al momento cuando Eliseo oró, Dios le abrió los ojos espirituales a su criado y pudo ver alrededor que eran mucho más ejército los que estaban con ellos, carros de fuego, hombres a caballo con espadas de fuego, que Dios había mandado para defender a Eliseo. Por eso mismo el rey de Siria había mandado a un pelotón, porque sabía que era un hombre de Dios. Pero pasando a lo que estábamos, ¿qué son las tinieblas y qué es la luz? Vamos a ver primeramente qué son las tinieblas en nuestra vida, en la vida espiritual.
Dice, las tinieblas representan la carencia de la fe y la inconsistencia. Esta dualidad se refleja en las acciones de las personas, como por ejemplo Judas, que simboliza la traición motivada por la inconsistencia. En la Biblia también dice que Judas andaba a un lado de Jesús, caminando. Jesús le había enseñado, Jesús había hecho cosas en su vida de él. Era un discípulo de Jesús, pero lamentablemente Judas dejó entrar tinieblas a su vida y por eso lo traicionó, ¿verdad? A veces estamos así. Nosotros decimos que andamos en luz, pero a veces dejamos entrar cosas a nuestra vida, a nuestro corazón y destruye y andamos en tinieblas. O sea, hacemos cosas que no debemos cuando decimos que somos cristianos. Pero ¿cuáles son las obras de las tinieblas? Las obras de las tinieblas son los pecados, especialmente los vicios, los más groseros que te puedas imaginar, son obras de las tinieblas. Se deleitan en el ocultamiento y no son actos para hacerlos. O sea, todo pecado es del bando contrario. Pero dice que pronto esos pecados florecen en nuestra mente, en la oscuridad del corazón. Aquí en el corazón florecen. ¿Por qué? Porque no somos renovados, porque no se mantienen más plenamente en la ignorancia de un alma que no conoce a Dios. O sea, se mantienen en un alma que no conoce de Dios. ¿Cómo que se mantiene ahí? Porque no lee la palabra, porque no ora, porque no ayuna, y hay muchas cosas que nos separa de Dios. Y quería traer un ejemplo aquí, pero como la última vez llegaron los bomberos, no lo quise hacer, pero lo hice en video. Y quisiera que me acompañaras para darte un ejemplo cuando no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros en nuestra vida, lo que puede pasar. Y cuando lo tenemos, ¿verdad? Si me lo pones, por favor. No, el otro. Aquí podemos ver un vaso que tiene agua de plástico, ¿verdad? Entonces yo le prendí fuego para que se quemara. Y como es plástico, se va a quemar, se tiene que quemar todo, ¿verdad? Pero ahí tiene agua. El agua representa el Espíritu Santo que tú tienes en tu vida cuando estás leyendo la palabra, cuando oras, cuando ayunas. Y entonces viene el enemigo y quiere prender en tu vida para que haya tinieblas, pero nada más va a hacer el efecto cuando tú estás vacío y no tienes a Dios. Cuando tú tienes a Dios, si yo hubiera llenado ese vaso, no se hubiera prendido nada. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Pero quise hacerlo así para que tú vieras la diferencia de que es tener el Espíritu Santo en nuestra vida y no tenerlo. Seguimos. ¿Cuál es el poder de las tinieblas? El poder de las tinieblas es hábil en el ocultamiento. Debemos de vivir vidas abiertas. El poder de las tinieblas aflige y deprime al hombre. A veces vemos hombres o mujeres que están deprimidos y toman pastillas para no estar deprimidos, que les recetan y todo. ¿Pero por qué? Porque no leen la palabra, porque no conocen de Dios, porque nadie le ha hablado de Dios. Están vacíos por dentro y por eso se deprimen. Debemos de tener nosotros, tanto ustedes como yo, debemos siempre de tener el gozo de Dios en nuestro corazón, porque el poder de las tinieblas puede fascinarnos, que es el pecado. A todos no me pueden decir que no, porque el pecado es bien sabroso.
¿verdad? Y cuando lo hacemos oculto, mejor. El poder de las tinieblas puede fascinarnos. El poder de las tinieblas es una tapadera para el mal. Debemos vivir en luz. ¿Qué quiere decir con que es una tapadera? ¿Por qué? Porque a veces venimos aquí a escuchar de la palabra y venimos y estamos aquí bien contentos y todo, pero salimos allá afuera y allá afuera ya se nos olvidó lo que venimos a aprender aquí y nos entró por un oído y nos salió por el otro y ya estamos haciendo cosas que no debemos. Pero dice, el mal debemos vivir en luz. Vamos a Colosenses 1:13 al 14. Colosenses 1:13. Dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Verdad? Entonces aquí nos quiere decir que a través de su Hijo Jesucristo nosotros fuimos perdonados. Tú y yo fuimos perdonados porque estábamos en pecado cuando no conocíamos de la palabra. Yo estaba en pecado cuando no conocía de la palabra. Pensaba que yo estaba bien porque yo sabía que había un Dios, pero no hacía lo que venía en su palabra. Y cuando se me revela esto de que Dios mandó a su Hijo a morir por mis pecados, sé que no es fácil, porque cualquiera de nosotros, ¿quién daría un hijo en sacrificio para que perdone mi pecado? Nadie, ¿va? Solamente Dios. Ahora vamos a ver qué significa ser luz en medio de las tinieblas. La luz se define como la vida. ¿Cómo sabemos si una persona tiene luz en su vida? Son aquellas personas a las que les llama como un ser de luz. Se caracterizan por ser amables, por tener una gran intuición, están dispuestos a ayudar a los demás, dan buenos consejos y escuchan los problemas de los demás. Esa es una persona que tiene luz en su vida. Cuando tú le ayudas a las personas que están en problemas y los escuchas, porque a veces vienen personas a nosotros y déjame contarte lo que me está pasando, y dices, ay no, tengo algo que hacer, luego me lo cuentas. Esa persona, ¿cómo va a ver esa luz en nosotros si no tenemos ni un minuto para escucharla de su problema que tiene? O le decimos, no, yo tengo uno más grande. ¿Ah? Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y como envió a su Espíritu Santo para que vivieran los creyentes, nosotros también somos como sus embajadores aquí en la tierra. Sus embajadores, o sea, quiere decir que tú y yo estamos aquí con un propósito, de ser luz en medio de las tinieblas, de ir y predicar su evangelio, no quedarnos cómodos, de venir solamente aquí a este lugar, escuchar y salir y no hablarle a nadie de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice que tenemos que brillar en medio de las tinieblas. ¿Qué es brillar? O sea, es como simplemente aquí apagamos todas las luces y vamos a estar en tinieblas, pero prendemos una luz, eso es brillar. Va a brillar ahí, donde quiera que está. Y esta palabra, yo sé que Dios me la reveló hace algunos días que vine a oración. Como les decía, venía a las 5:30 de la mañana de mi casa y venía en carro con las luces prendidas porque estaba oscuro. Pero
Quisiera que me pusieran este video. Lo tomé porque Dios me reveló algo maravilloso que pude ver a través de ese día que venía a la oración. Si me lo puedes poner. No tiene sonido porque yo venía manejando. Venía a las 5:30 de la mañana en la carretera oscura. Y ahí se pueden ver algunas luces, pero en un momento donde no había luces se veía todo oscuro totalmente, y no podía alcanzar a ver de aquí a la puerta porque había niebla, ¿verdad? Alguien ha manejado con neblina en la carretera que no alcanzas a ver ni aquí a la puerta. Y venía la carretera de 55 y yo venía como a 30 porque no podía ver. Entonces, en ese momento se me vino a la mente que en el mundo hay muchas tinieblas de gentes que no conocen de la palabra, que ni tú ni yo hemos salido allá afuera a enseñarles lo que nosotros sabemos. Y creo que se va a oír un poquito fuerte, pero quiero animarte a que no te quedes este año igual. A que si tú ponte a pensar, yo me puse a pensar, este año, ¿cuántas personas yo le dije que viniera aquí a esta congregación a aprender lo que yo he aprendido? A buscar al Dios que yo conozco. ¿Cuántas personas yo he invitado este año? Y dije, wow, pues no he hecho nada, Señor, perdóname. Y dije, el próximo año voy a empezar a ir afuera, a esas tinieblas, para que Dios sea el que hable a través de mi boca y les pueda enseñar a esas personas lo que Dios ha hecho en mi vida, que puede hacerlo también en sus vidas. Porque yo sé que allá afuera es difícil predicar el evangelio porque las personas a veces no quieren escuchar, pero con el ir y tú enseñarles a las que se dejen, Dios está viendo que estás haciendo el trabajo, ¿verdad? Porque en Mateo 28 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estás haciendo eso? ¿Estoy haciendo eso? Creo que no va, porque no hemos visto ese crecimiento aquí en la iglesia de personas nuevas. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Estamos en un círculo donde que vaya el pastor, que vaya el que más sabe, los que van a la universidad. No, es un trabajo de toda la congregación. Es un trabajo de todos porque Dios te ha ayudado en algún problema. Dios te ha sacado de alguna enfermedad. Dios te ha dado algo que tenemos que ser agradecidos con compartir su palabra y no quedarnos así igual. Así como en el próximo año yo los invito a que no nos quedemos cruzados de brazos, a que salgamos allá afuera con nuestro vecino, con nuestros familiares, con cualquier persona que Dios ponga en nuestro caminar diario, decirles de la palabra. Y quisiera ponerles un ejemplo. Conocí un amigo que él recibió a Cristo, pero le pregunté, ¿en dónde te congregas? ¿Quién te enseña? Y dice, no, yo conozco el Dios de la Biblia, pero yo no me congrego en ningún lugar. Y pude ver que en su corazón no hay luz, aunque conoce al Dios que nosotros conocemos. Pero pude ver que no hay luz. ¿Por qué? Porque la palabra, yo le dije, en la palabra dice que nos congreguemos y nos ayudemos unos con otros. Le dije, el mandamiento más grande que puede haber son dos: amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos amamos a nuestro prójimo? ¿Cuántos hemos ido con el que está en drogas, en alcohol? ¿Cuántos hemos ido allá afuera con los que están enfermos? ¿Cuántos hemos ido allá afuera a hablarles de su palabra?
Por eso, en esta mañana yo quisiera decirte que tú eres luz. ¿Por qué? Porque estás aquí. Porque Dios te trajo aquí con un propósito. Dios me trajo aquí con un propósito. Yo nunca me imaginé estar en este lugar, conocerte a ti, conocer a otros, convivir con algunos, tener algunos convivios con otros, ¿verdad? Ser amigos, ser familia. Yo nunca me imaginé eso, pero estamos aquí por un propósito más grande. Que a partir de que seamos hermanos, también le prediquemos a otras personas que no conocen. Que salgamos allá afuera el próximo año y que les ayudemos a los que no pueden ver con los ojos espirituales. Porque tú y yo, nuestro Dios nos ha dado ojos espirituales para ver, para escuchar los problemas de los demás y poderlos ayudar. Y yo he visto siempre, desde que empecé a conocer de la palabra, que cuando yo me encargo de las cosas de Dios, de ayudar al que se deja, ¿verdad? Porque no todos se dejan, de darles un consejo, Dios se encarga de lo mío. Yo no tengo por qué decirle a Dios, Señor, ayúdame en esto. ¿Por qué? Porque yo primeramente voy a hacer lo que Dios está haciendo en mi vida, de ir y predicar el evangelio con otras personas, de compartirles, y Él se va a encargar de lo mío, de mis problemas. Le decía a este amigo ayer, a este amigo le decía, porque me preguntaba que cómo estaba el trabajo, y le decía, fíjate que desde que conozco de la palabra, Dios me ha dado, nunca me ha dejado sin nada. O sea, Dios ha proveído siempre para lo necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he sido fiel a Él, y quiero que me acompañes para que veas lo que es ser luz en medio de las tinieblas, donde dice en Mateo 5:14 al 16, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres, y para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Llévate esta mañana esa palabra, que no estás en tinieblas. Tú tienes luz para compartir a las personas. Y quisiera que me acompañaras esta mañana para terminar con una oración y que te lleves en tu vida, porque yo sé que es difícil compartir la palabra con otras personas que a lo mejor no tienen un corazón preparado para escuchar. Pero hay muchas más. No te quedes con esta. Si esta no quiso, vete con la otra. Si esta no quiere, con la otra. Pero haz el trabajo que Dios nos ha dado. Dice, cuando hablamos de las tinieblas nos referimos a una ausencia completa de luz. Las tinieblas comprenden una oscuridad total, falta de orientación, confusión y perdición. La persona que anda en tinieblas anda sin dirección, ya que no cuenta con una fuente de luz que la ayude a orientarse. En muchas ocasiones, cuando la Biblia habla sobre las tinieblas, se refiere a la depravación moral y espiritual del ser humano. La palabra de Dios nos muestra el gran contraste entre el que anda en tinieblas o sin Dios y el que anda en la luz, pues ha aceptado a Jesucristo como Salvador. Aquel que acepta a Jesucristo anda en la luz y pasa a reflejar su luz. Por eso es tan importante nuestro testimonio, para que iluminemos este mundo tan sombrío. Eso es importante en tu vida, un buen testimonio, porque no podemos ser luz
si estamos haciendo cosas indebidas. Yo te quiero animar a que esta mañana ores conmigo para terminar y dar gracias a Dios y que nos ayude el próximo año 2025 a hacer luz en medio de las tinieblas. Señor, gracias porque tú has revelado que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a no volver hacia atrás, sino que podamos compartir tu palabra con las personas que pones a diario en nuestra vida, para traerlos a tus pies y vean y conozcan que hay un Dios grande, porque allá afuera las tinieblas son muchas, pero nosotros somos luz en medio y tenemos a un Dios poderoso y grande, así como dice en tu palabra en Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Así es. Sí, Señor, gracias porque tú eres mayor que todo, que el que reina allá afuera. Gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes a ir y a ser discípulos, Señor, para ti solamente. Gracias te damos en esta mañana. Gracias porque me revelaste a través de esta oscuridad que vimos en este video, que el ir caminando con una luz que somos nosotros, a donde quiera que vayamos, tú nos vas a alumbrar, Padre. Ayúdanos a alumbrar a otras personas, Señor, a que en su mente quite todo lo que le estorba para que pueda ser una luz en medio de la oscuridad. Gracias te doy en esta mañana y te doy gloria y honra a ti, y pongo en tus manos a nuestros pastores que vienen a casa, aquí a su casa, Señor, que tú los traigas con bien, que seas tú el que guíe su camino y que no se aparten, que tú los protejas donde quiera que estén en este momento y que los traigas a casa con bien, Padre. Te doy gloria y honra a ti en esta mañana y nos vamos, Padre, para saber y hacer lo que tú nos has dicho, que seamos luz en medio de las tinieblas. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y tengan buena tarde.